Bueno, esta mañana hemos hablado muchísimo de distrofias de retina, pero si algo tenemos claro en Acción Visión España es que hay muchas patologías visuales que también producen baja visión y que generan bueno, pues una pérdida grande de calidad de vida, y sobre todo en un país como el nuestro, donde la población cada vez está más envejecida, ¿no? Y sobre todo este tipo de patologías como es la degeneración macular asociada a la edad supone ya bueno, pues un grupo de pacientes muy grande y que merecen su atención, ¿no? En la estrategia europea de envejecimiento no le dedica mucha atención a la degeneración macular, pero como asociación de pacientes sí tenemos la obligación de prestarle atención porque son muchas las personas que necesitan nuestro apoyo y sobre todo porque son muchas las personas que tenemos que apoyar para que su visión se mantenga en el mejor estado de forma posible y el mayor tiempo también, ¿no? Sobre todo para que puedan acceder a los tratamientos cuando en alguna situación lo requieren. Y también otro tema muy importante de salud pues es el tema de la diabetes, ¿no? El control de la diabetes y lo que genera la retinopatía diabética, que al final acaba también afectando a nuestra situación visual y a nuestra retina. Y por eso hemos planteado esta primera sesión de la tarde con dos personas, dos especialistas en este tipo de patologías que creemos también muy importantes que las conozcamos y que nos acerquemos y que tengamos una perspectiva de lo que podemos hacer como asociación de pacientes y como personas afectadas. A mi izquierda está el doctor Ricardo Casaroli. Él trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y lleva también allí, bueno, pues es un poco la persona referente, entre otras, de todos estos casos, a la que le hemos pedido que nos haga una perspectiva y un acercamiento a lo que supone y la situación actual de la DMAE y lo que podemos hacer sobre este tema, al que le voy a dar ahora enseguida la palabra. Y a mi derecha está la doctora Isabel Pinilla Lozano, catedrática de oftalmología de la Universidad de Zaragoza y especialista en retina en el Hospital Lozano Blesa, ¿no? Blesa, te lo digo mal. En Zaragoza, a la que, bueno, pues como siempre, pues es un lujo también contar con ella, porque nos conocemos desde hace muchos años y ella también ha visto también mi fondo de ojo, ¿verdad? Pero no desde el siglo pasado. No desde el siglo pasado, eso es verdad. Y bueno, la que también me alegra mucho poder encontrarnos. La verdad es que ha sido un día de muchos reencuentros y yo estoy muy contento por eso. Entonces, ya sin más, bueno, ya nos va a hablar un poco de retinopatía diabética y de todos estos temas que os he comentado. Ya sin más, para no perder más tiempo, le doy la palabra a Ricardo y adelante. Muchas gracias, Andrés. Yo también me uno a las felicitaciones de mis colegas anteriores por la organización de este curso, de este encuentro. Es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo a Andrés y a todos los que han organizado este encuentro la oportunidad de estar aquí y hablar sobre la degeneración macular asociada a la edad. Como comentaba Andrés, ¿no? Nosotros hemos hablado toda la mañana de unas patologías que son patologías consideradas minoritarias, y ahora vamos a cambiar este tercio y hablar de una patología que estamos todos nosotros aquí predispuestos a tener este tipo de patología, que es la degeneración macular asociada a la edad. Para que ustedes tengan una idea, actualmente en nuestras bases de datos existen 46.000 publicaciones sobre degeneración macular, de las cuales 23.000 son de los últimos 10 años. Entonces, es claro, yo voy a intentar en 10 minutos o 15 minutos hacer una fotografía general de lo que es la degeneración macular, dónde estamos y dónde iremos, ¿no? Nuestra historia empieza a partir del momento que una persona con un fondo de ojo normal
la mácula, que el doctor Nicolás nos explicó bastante bien por la mañana o que es la mácula, esta región de mayor sensibilidad que nosotros tenemos, que utilizamos en la lectura, es afectada por las drusas. O que são as drusas? As drusas são determinados acúmulos de detritos. Eu lhes apresento esta imagem, explico um pouquinho esta imagem. É um fundo de ojo com uma série de pequenas pecas blanquecinas, como se fossem palomitas distribuídas sobre a região da mácula. Essas são as drusas. Esse é o primeiro sinal de desgaste de la región macular por la edad. O que pasa con las drusas evolucionan y puede ir a una atrofia, ¿no? O sea, esas drusas desencadenan una serie de problemas en la retina, cambian su función, algunas células se mueren de la retina y tenemos una atrofia, que esa es una de las presentaciones adelantadas, más avanzadas de la degeneración macular asociada a la edad, o además, o que pode, essas drusas cambiam a morfologia da mácula se altera e permite a aparição de vasos de neoformação, pequenos capilares que são anômalos, que sangram, e nós podemos ter sangrado em la região macular. Todo isto, por suposto, leva a uma diminuição de visão e, efetivamente, a degeneração macular, como comenta Andrés, é uma patologia muito prevalente hoje em dia que implica em deterioro da qualidade de vida das pessoas. É uma enfermidade que é a principal causa de visão em las pessoas maiores de 50, te molesto aqui, não? No, en absoluto. 55 anos, não? Uma pessoa de 75 anos tem 4 vezes mais risco de padecer a patologia. Em Espanha, nós creemos que há 900 mil casos de pessoas afetadas e mais de 2 milhões de pessoas em risco. E há aumento da prevalência e da incidência desta patologia em los últimos anos. Para que vocês tenham uma ideia, em 2010 se creiam que aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo padeciam a DMAI. Em 2020, 196 milhões e se prevê que em 2040 quase 300 milhões de pessoas com degeneração macular associada à idade. Se crê que em 2040, uma de cada 4 pessoas maiores de 64 anos pode ter uma degeneração macular associada à idade. E o que é mais interessante, se ha visto de que o aumento da incidência, principalmente na população europeia, e principalmente senhoras. Existem fatores de riscos que estão estabelecidos, a idade é o principal fator de risco, existem outros, a história familiar, a predisposição genética, o tabaquismo, existem alguns fatores que estão estabelecidos e outros que são prováveis. O que passa com a degeneração macular? Qual é a primeira sintomatologia? A primeira sintomatologia é o que nós chamamos ou conhecemos como metamorfópsia. A pessoa começa a mirar as imagens de forma deformadas, como isto, não? Você vê o coche completamente deformado. Algumas vezes isto é muito discreto e a pessoa, como tem visão em los dos ojos, é difícil de percatar-se que um ojo não está funcionando bem. O segundo síntoma desta maculopatia é o escotoma, a mancha fija no campo de visão central da retina. Isto é muito fácil de detectar porque nós adestramos nossos pacientes a esta rejilla, que é uma rejilla muito pequenita. Les pongo aqui, quem quer fazer o teste, se tapa um ojito, mira ao centro, as linhas têm que estar retas, tanto as verticais como as horizontales, não há que haver nenhuma mancha na rejilla. Isso se chama teste de Amsler. Isto serve para detectar as formas mais discretas e mais precoces de la degeneração macular associada à idade. Dependente de como tengamos as drusas em la região macular, temos uma forma
de classificar. É muito sencilla. Esta classificação da degeneração macular associada à idade se simplificou muito nos últimos anos. Nós temos uma forma precoce, uma forma intermédia e uma forma avançada. A forma avançada é quando há a atrofia, que se morem as celulitas, ou quando há a hemorragia, que aparece a sangre por debaixo da retina. As formas precoce e intermediária, quando são detectadas, nós temos uma série de recursos, os oftalmólogos, que são mais ou menos provas de imagens, que muitas delas foram descritas aqui, que podemos perfeitamente fazer o diagnóstico e o seguimento da patologia. O que ensino a vocês aqui é uma série de recursos não invasivos, mediante imagem, que os oftalmólogos temos para fazer o seguimento desta patologia. Como comento a vocês, existem duas formas muito avançadas da patologia. Uma é a que forma a hemorragia, por isso que leva o nome de neovascular, a demais úmida ou a demais exudativa. Representa aproximadamente 15, 20% das demais avançadas que nós temos. Por outro lado, a forma atrófica, a forma seca, ou também conhecida como atrofia geográfica, constitui o maior porcentagem de pessoas que temos com afectação de degeneração macular em las formas avançadas. Quando nós temos uma demais exudativa, nós também temos uma série de recursos que podemos identificar, podemos diagnosticar e seguir se o paciente, depois do tratamento, vai respondendo corretamente ou não. Da mesma forma, da demais atrófica ou atrofia geográfica, nós temos uma série de recursos também que nos permite fazer o seguimento e o diagnóstico desses pacientes. Muito bem, se nós observamos o fundo de ojo e observamos que a pessoa tem pequenas alterações que indicam de que no futuro esta pessoa poderia ter uma degeneração macular associada à idade, há condição de fazer uma prevenção da incidência. Você fuma? Se você fuma, há que parar de fumar. Não fumo. Como vai a pressão alta? Há que controlar a pressão. Tem diabetes? Está bem controlada a diabetes? Fantástico. Tem colesterol alto? Há que baixar o colesterol. Vale. Agora bem, se temos a forma precoce e a forma intermediária, nós podemos fazer a prevenção da progressão. E isto nós fazemos com uma associação que temos, uns fármacos que são considerados antioxidantes. Se falou de los antioxidantes aqui, que nós podemos tomar, é um complemento nutricional com uma série de elementos que se ha visto a raiz de determinados estudos que serve para prevenir a progressão. Agora bem, vocês também, eu creio que han escuchado falar em uma técnica novedosa que se chama fotobiomodulação, que é uma forma de prevenção à degeneração macular associada à idade. A fotobiomodulação nada mais é do que incidir determinadas longitudes de onda, determinadas luzes na retina. Se crê que estas luzes podem estimular o metabolismo das células que estão implicadas na patologia e também poderia servir como método de prevenção. Isto, em realidade, atualmente não há evidências científicas fehacientes de que realmente pueda funcionar. Agora bem, a terapia antioxidante sí que há medicina baseada em evidência que indica de que esse tipo de tratamento poderia ser preventivo em los estadios iniciais da degeneração macular associada à idade. Muito bem, eu abri de las drusas, não? Que são estas palomitas que crescem em la mácula ou que se depositam em la mácula, não? O que são as drusas? As drusas são materiais de desejo. As células da retina têm um metabolismo muito importante e há umas celulitas que são responsáveis de manter el área de la mácula limpio. Quando
falha esses mecanismos, aparecem as drusas. E é muito interessante que as drusas foram perfeitamente estudadas. O que são as drusas? As drusas são acúmulos de proteínas do suero, de imunoglobulinas, de componentes do complemento que está associado a processos de inflamação e de estresse oxidativo. Há lípidos que são malos que se depositam aí e, además, há proteínas amiloide, a proteína amiloide B, a mesma proteína que nós encontramos na enfermidade de Alzheimer. Então, algumas vezes eu procuro explicar assim aos pacientes: mira, a degeneração macular associada à idade é como o Alzheimer da retina. É o mesmo processo que vai em paralelo, este processo degenerativo que começa com as drusas e acaba ou uma atrofia ou uma neovascularização. Muito bem, a raiz disto se conhece bastante bem que a demãe exudativa, a úmida, a que forma edema e a que forma sangrado, é muito importante em la aparição da enfermidade, um processo que se chama angiogênesis, gênesis de vasos. Por isso que há os capilares que sangram e há a hemorragia. E a raiz de aí, em la atrofia geográfica, é completamente diferente o mecanismo fisiopatológico. Aí está associado a inflamação e o estresse oxidativo. Então, para tratar a demãe neovascular, nós hemos identificado umas determinadas proteínas, dentre as quais uma das principais é o fator de crescimento do endotélio vascular, que é uma diana terapêutica para este tipo de alteração. Mientras que em la atrofia geográfica, a parte atrófica, nós hemos encontrado proteínas relacionadas com o sistema de complemento, inflamação e estresse oxidativo. Para a demãe neovascular, afortunadamente, temos vários fármacos que utilizamos na atualidade. Para a demãe atrófica, a atrofia geográfica, desafortunadamente, em Europa, todavia não temos nenhum tipo de medicação específica para esta patologia. Em Estados Unidos, sim, existem 2 fármacos já, pero que não han sido aprovados, desafortunadamente, em Europa. Então, como tratamos esta fase avançada da degeneração macular associada à idade? Com estes fármacos, não vamos entrar em detalhe. Os primeiros 5 de arriba servem para a forma neovascular, mientras que os 2 de abaixo, que estão aprovados em alguns dos países e em los Estados Unidos de América, e não está aprovado aqui em Europa, esses 2 de abaixo são fármacos para a atrofia geográfica. Todos esses fármacos se injetam dentro do ojito. Temos que fazer um pinchazito e poner a medicação dentro do ojo. ¿Por quê? Porque o ojo, como se ha dicho aqui por la mañana, está protegido. É muito difícil por boca ou por vena que passe as barreiras do ojo e chegue dentro do ojo. Então, temos que dormir o ojo, hacemos um pinchazito e ponemos o fármaco dentro do ojo. Isso se chama terapia intravítrea. E a terapia intravítrea está estandarizado. Hacemos uma dose inicial de carga, um pinchazito dia 0, dia 30 e dia 60, e depois hacemos uma dose de mantenimento. Essa dose de mantenimento se basa com relação ou está orientada segundo a resposta ao tratamento que hace o paciente. Então, o que nós temos hoje em dia, temos uma terapia personalizada para a degeneração macular associada à idade. Nós hacemos, seja a forma atrófica ou seja a forma neovascular, hacemos uma dose de carga, miramos a resposta e mantenemos o tratamento, um tratamento crônico, porque é uma enfermidade crônica. E este tratamento crônico, nós podemos fazer pinchazitos cada mês, fazer pinchazitos cada 2 meses, ou, dependente da resposta, personalizar o tratamento. Esse tipo de terapia nós chamamos de terapia proativa. Nós tentamos ganhar terreno com relação à enfermidade. Por quê? Porque você pode tratar de outra forma, que nós atualmente não somos demasiados partidários. Você faz o pinchazito e espera que
la enfermedad vulva. Entonces usted está perdiendo terreno con relación a la enfermedad. Es mucho más efectivo hoy en día ser proactivos, o sea, intentar ganar terreno a la enfermedad. ¿De dónde sale todo esto? Tenemos un montón de protocolos, como he dicho a ustedes, hay 23.000 publicaciones en los últimos 10 años que hablan sobre degeneración macular asociada a la edad. Todas las nuestras sociedades representativas, existen varios protocolos, existen guías que estão estandarizados. Podemos dizer que o tratamento atual para a degeneração macular associada à idade está estandarizado. Nós seguimos rigidamente ou tentamos seguir rigidamente um protocolo. Onde vai o futuro? O futuro vai na terapia génica. La terapia génica que se comentou agora por la mañana é o futuro do tratamento da degeneração macular associada à idade e da forma neovascular. O que nos explicava o Dr. Díaz Corrales. Efetivamente, é um tipo de terapia génica reguladora. Nós não vamos a combater o gen, aunque há uma predisposição genética de degeneração macular, não vamos tratar o gen, pero sí vamos a poner determinados fármacos dentro del ojo que vão fazer com que as células próprias de la retina e o epitélio pigmentário sejam capazes de produzir o tratamento para a degeneração macular. Então, é um tipo de terapia que é sostenida no tempo. Isso daí para nós é um grande avanço. ¿Por quê? Porque a degeneração macular associada à idade representa uma pressão excessiva ao sistema público de saúde. ¿Por quê? Porque são muitos pacientes, é uma enfermidade muito prevalente e temos que estar tratando esses pacientes com pinchazitos no ojo. É um ato quirúrgico muito bem controlado e essas pessoas têm que vir várias vezes ao ano no hospital para fazer seu tratamento. Onde vai esta terapia génica? Va en dirección a buscar las mejores rutas de administración, la mejor diana terapéutica posible y además prevenir, como se comentó aquí, la posible reacción inmunológica. ¿Por qué? Porque utilizamos adenovirus asociados para poder regular estas células para que produzcan el fármaco que servirá para tratar la enfermedad. ¿Dónde va? ¿En qué dirección va el tratamento de la atrofia geográfica? La atrofia geográfica va en dirección a la neuroprotección, a los moduladores del ciclo visual. Não vamos entrar em detalhes. Moléculas que são anti-inflamatórias ou anti-estresse oxidativo, inibidores do sistema de complemento, imunomoduladores e fármacos que melhoram a circulação da coroide. Para que vocês possam ter uma ideia, em uma pequena revisão sistemática que hemos hecho ao início de março, existe atualmente em las bases bibliográficas 21 dianas terapêuticas distintas em investigação para a demãe atrófica, a atrofia geográfica, e existem aproximadamente 51 ensaios clínicos com diferentes fármacos que estão sendo levados a cabo. Para terminar, enfermidade crônica progressiva multifatorial com prevalência em las pessoas maiores de 55 anos. Existem fatores de risco que são moduláveis. Não fume você. Se você fuma, não fume. Já eliminamos um pouquinho de risco de padecer a enfermidade. E há outros que não são moduláveis, a predisposição genética e a própria idade. Nós vamos acumulando anos e vamos quedando mais predispostos a ter este tipo de enfermidade. A terapia antioxidante ha mostrado eficácia nas fases iniciais da patologia. A terapia intravítrea com fármacos específicos é efetiva nesse aspecto. A forma neovascular gana a la forma atrófica, porque temos mais fármacos melhores desarrollados e com mais evidência clínica para a demãe neovascular
con relación a la atrofia geográfica. El manejo de la patología está estandarizado, tenemos varias guías que utilizamos. Yo creo que Isabel también hablará de la diabetes, que tenemos también padronizado el tratamiento para esos tipos de patología. Existen varios ensayos clínicos con nuevos fármacos que están siendo realizados y principalmente el aumento generalizado de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, la verdad es que toda una clase magistral en DEMAE. Yo te agradezco, Ricardo, la concisión y la concreción, y desde luego que tenemos que prestar mucho más atención a la DEMAE en las entidades de Acción Visión España, y me estaba acordando de un servicio que tenemos en Acción Visión España, que es el teléfono del ojo, un teléfono gratuito, que es el 900-900-505, y repasando un poco las llamadas que habíamos tenido en este primer trimestre del año, pues volvió a ser la DEMAE una de las consultas más importantes, sobre todo de mujeres que viven solas por encima de los 80 años y que piensan que por ser mayor pues tienen que perder la vista, y para no molestar simplemente ni siquiera muchas veces piden ayuda y van a revisión, ¿no? Tenemos que ser capaces de apoyar a todas estas personas y hacer que en la medida de lo posible pierdan la visión. A continuación le damos la palabra a la doctora Isabel Pinilla, que, como os decía antes, nos va a hacer también un acercamiento, seguro que también muy interesante, sobre lo que es la retinopatía diabética, ¿no? Como el hecho de un mal control de nuestra diabetes y los hábitos sedentaristas, ¿no?, que en este mundo en el que vivimos, sobre todo en Europa, pues están propiciando que también pues tengamos muchos problemas visuales relacionados con el mal control de la diabetes. Así que adelante, Isabel. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias a todos por no estar durmiendo la siesta, que estaríais mucho mejor, que lo sepáis. Y hemos hecho un cambio radical de las cosas raras o poco frecuentes, como las llamáis en Argentina, hemos pasado a las más prevalentes. Yo os voy a hablar de la diabetes. Ricardo os ha hablado de la degeneración macular asociada a la edad, teniendo en cuenta que, bueno, ya sabéis lo que es la diabetes mellitus, que es una enfermedad relacionada con el aumento de la glucosa, o bien porque no hay insulina, o bien porque la acción de la insulina es insuficiente para que funcione bien el organismo. Así como os ha dicho Ricardo, que la degeneración macular es la causa más frecuente de pérdida visual en personas mayores de 55 años, la retinopatía diabética o la diabetes las complicaciones oculares de la diabetes son la causa más frecuente de pérdida visual en países industrializados. Pero no es completamente cierto, porque hace no mucho hubo un estudio australiano en el cual las distrofias hereditarias de la retina eran la causa más frecuente de pérdida visual en personas en edad laboral. La mejoría en el tratamiento ha hecho que las pérdidas visuales sean menores, igual que lo ha sido en la DEMAE, con lo cual hemos mejorado el control de nuestros enfermos. La incidencia es una barbaridad y va en aumento. Esto es de hace un mes, una cosa así. La Federación Internacional de Diabetes hizo una nueva estimación de la incidencia y se calcula que desde el año 2024, era del año pasado, al 50 más o menos a nivel mundial aumentará un 45% respecto a la incidencia actual. Los europeos vamos a aumentar un 10%, porque ya tenemos bastante, pero sin embargo los sud-centroamericanos vais a aumentar más o menos un 45% la incidencia de vuestra enfermedad, la prevalencia de la diabetes. Eso supone una barbaridad de gasto económico. Fijaros en billones de dólares, cómo ha aumentado, más o menos casi se ha triplicado desde el 2007 el gasto relacionado con las complicaciones oculares de la diabetes, y hay muchísimas personas a nivel mundial que mueren por las complicaciones de la diabetes.
Esta es una previsión del gasto de las complicaciones oculares de la diabetes a nivel español desde el 2020 hasta el 2030. Y fijaros que más o menos se multiplican, pues las complicaciones relacionadas con la retinopatía diabética aumentan más o menos el gasto en un 600% respecto al 2020 y las del edema macular diabético casi en un 300%. O sea, es un gasto disparado las complicaciones oculares. Esto es más o menos lo mismo. La diabetes da una serie de complicaciones macro y microvasculares. Macrovasculares son las de los grandes vasos, complicaciones cardíacas, complicaciones a nivel de las extremidades inferiores, el pie diabético, complicaciones a nivel cerebral, los ictus, y la que nos interesa a nosotros es microvascular, la retinopatía diabética. Pero os he dicho microvascular y siempre hemos definido la retinopatía diabética como una enfermedad microvascular y esto no es verdad. ¿Vale? Esto es una de las cosas que ha cambiado en la retinopatía diabética. La diabetes, tal y como la define la Asociación Americana de Diabetes, es una complicación, perdonad que se ha pasado, neurovascular. Es una complicación neurovascular de las neuronas y de los vasos altamente específica relacionada con las complicaciones de la diabetes mellitus. Más o menos entre el 70 y 80% de las cegueras relacionadas con la diabetes son complicaciones o bien de la retinopatía diabética o bien por edema macular diabético. ¿Qué quiero decir con que es una complicación neurovascular? Que puede ser que miremos el fondo de ojo de un diabético y no tenga ninguna lesión vascular y sin embargo existe una neurodegeneración. Hay alteraciones que originan alteraciones en las neuronas de la retina, sobre todo en la retina interna, pues relacionado a la toxicidad del glutamato, a la pérdida de factores neurotróficos y tenemos por un lado complicaciones neurales y por otro lado las complicaciones vasculares y darán esta retinopatía diabética que siempre nos hemos empeñado en que es una complicación vascular, pero no. También las neuronas sufren, sobre todo después del tiempo. Bueno, y estos los mecanismos patogénicos provocan una serie de alteraciones en la pared de los vasos que originan el edema, que sería sobre todo lo que originaría el edema macular diabético, alteraciones por cierre de vasos que origina isquemia o falta de riego, que serían las complicaciones más relacionadas con la retinopatía diabética proliferante. La neurodegeneración, así como las complicaciones vasculares, las vemos nosotros cuando vemos el fondo de ojo, es más difícil de valorar y tenemos que hacer otras pruebas buscando qué le pasa a las neuronas de la retina. Entonces, pues eso, veremos las complicaciones neurales, estudiaremos las unidades neurovasculares, la alteración de la unión de la neurona y del vaso. Hay alteraciones relacionadas entre sí, trabajan conjuntamente y tendremos también alteraciones de las células gliales. Ya conocéis las células de Miller, hay alteraciones de la microglia, hay alteración de todas las células que hay en la retina. De manera que no voy a decir nada de la clasificación de la retinopatía diabética, más que cuando vemos a un enfermo y en este momento nos estamos solo basando en los hallazgos a nivel vascular, decimos o que no tiene lesiones, no tiene retinopatía diabética, o que tiene una retinopatía diabética y los subdividimos en dos grupos, no proliferativa o no proliferante o proliferativa. Y hay una cosa que define que sea o que no sea proliferante o proliferativa y es la isquemia. La aparición de isquemia origina que aparezcan vasos nuevos, neovascularización, que van a ser la principal causa de que se nos complique el control de la retinopatía diabética, la aparición de microvascularización. ¿Cómo lo estudiamos? Pues habitualmente siempre lo hemos estudiado con pruebas anatómicas, pero como os he dicho que tiene alteración también en las neuronas, tenemos que intentar incluir también alteraciones funcionales, porque puede ser que haya cosas funcionales que nos den pistas de que está ocurriendo algo en la retina, aunque nosotros no lo veamos. Y de eso sí que hemos hablado esta mañana, pues anatómicamente podemos ver el fondo de ojo, podemos hacer angiografías fluoresceínicas, que no hemos hablado de ellas, pero la verdad es que cada vez hacemos menos porque es una técnica invasiva y puede haber complicaciones relacionadas con ellas.
La OCT, que esto es como no podemos vivir sin ella, que se le va a hacer, es fundamental para el control de los diabéticos y además no solo veremos estas complicaciones vasculares, sino que podemos ver esta pérdida neuronal en las capas internas de la retina. Y la angiografía por OCT, que esto sí que no hemos hablado en todo el rato, es una técnica para ver los pequeños vasos, para ver la microvascularización tanto retiniana como de la coroides, pero no necesitamos inyectar ningún contraste. Estas imágenes que veis aquí de los vasos de la retina solo están basados en el movimiento de los glóbulos rojos o de los eritrocitos. Vamos haciendo escáneres y el aparato es capaz de ver cómo se mueven las células y con eso sabe dónde hay vasos o dónde no hay vasos, siempre y cuando haya flujo a nivel de estos vasos. Pero hemos dicho que también podemos incluir pruebas funcionales para valorar esta alteración en las neuronas y de estas sí que hemos comentado, hemos hablado de la microperimetría, habéis visto microperimetrías para controles de ensayos clínicos en distrofias. Podemos hacer neurofisiología, los diabéticos tienen alteraciones neurofisiológicas previo a la aparición de la retinopatía diabética, pueden tener alteraciones de los potenciales oscilatorios, pueden tener alteraciones sobre todo en la vía escotópica y eso, así lo exploramos. De la diabetes, el principal factor de riesgo, por supuesto, es el tiempo de evolución de la enfermedad. Un diabético tiene mucho más riesgo de tener una retinopatía diabética cuantos más años lleves siendo diabético. Y uno de los factores fundamentales es cómo se ha controlado. Si el enfermo se controla bien, y hay enfermos que bien controlados pueden permanecer 25, 30, 35 años sin ningún tipo de lesión. Así que hay dos factores fundamentales, los años de evolución y el control. Y esto, que el control era fundamental para la aparición o no aparición de las lesiones, se sabe hace muchísimos años y hubo una serie de estudios, el UKPDS, el DCCT, que veían que a partir de una cifra de hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, que es una manera de controlar el azúcar durante los 3 últimos meses, si esta cifra era superior a 6,5 o 7, la incidencia de complicaciones se disparaba, se iba multiplicando, con lo cual hay que decir al enfermo que intente mantenerse lo mejor posible en su control para evitar la aparición de lesiones, ¿vale? Entonces, estos serían los principales. Y miramos el fondo de ojo y tenemos una serie de lesiones que solo las voy a pasar por encima por si alguno las habéis visto alguna vez. Si tenemos lesiones vasculares, os he dicho que la neurodegeneración solo la vamos a ver haciendo pruebas funcionales, intentando valorar la retina interna. Lo primero que tiene un diabético son microaneurismas. Los microaneurismas son unas dilataciones muy pequeñitas, saculares, que aparecen en los vasos, alrededor de zonas donde no hay vasos, relacionados con la isquemia, y que cuando vemos el fondo de ojo vemos como puntitos rojos, pequeñitos, ¿vale? De esta, para que veáis la imagen, ahí hay muchos puntitos rojos, pero no son hemorragias, otros son microaneurismas, otros son hemorragias en llama, hemorragias pneumolares, ¿vale? Esta sería la primera manifestación, y es por las alteraciones que se producen a nivel de los capilares. Se pierde la célula que los envuelve, los pericitos, se debilita y entonces los vasos se dilatan y aparecen estas dilataciones. Aparecen hemorragias numulares, hemorragias redondeadas. Numular se dice porque se parece a una moneda. Estas son las típicas de los diabéticos. Pueden tener hemorragias en llama, que no son las típicas de los diabéticos, son más típicas de la tensión arterial, de las oclusiones venosas, pero pueden tener hemorragias relacionadas con la aparición de neovasos, como hemorragias perretinianas, que sería este caso, hemorragias vítreas, que nos dificultan la visualización del fondo de ojo. O bien pueden tener otros signos cuando vemos en las alteraciones vasculares relacionadas con este aumento de permeabilidad que tienen en los vasos. Y puede ser, los vasos se hacen permeables a los lípidos y podemos ver exudación dura, como puntitos blanquecinos que se parecen a las palomitas de Ricardo, pero son distintas, se pueden diferenciar. Habitualmente son palomitas, pero en círculos alrededor de los microaneurismas, o exudados algodonosos, que tampoco son los típicos de la diabetes, sino que son más típicos de otras patologías vasculares, ¿vale?
así como muy rápido ver lesiones que tienen los diabéticos, y luego conforme va aumentando la isquemia, esa falta de sangre que no llega a la retina intenta reaccionar y se hacen más estrechas las arterias, se dilatan las venas y al final aparecen estos neovasos, esta neovascularización a nivel de la retina, a nivel de la parte anterior del ojo, que son las que nos van a dar las complicaciones más graves relacionadas con la retinopatía diabética. Pues las hemorragias que hemos visto antes, desprendimientos de retina traccionales, etc. He dicho que las causas de pérdida de visión en un diabético, la gran mayoría están en relación con la retinopatía diabética proliferante, pero lo más frecuente es por el edema macular diabético. Y el edema macular diabético es solo cuando estos vasos que son permeables pierden líquidos a nivel de nuestra mácula, que llevamos todo el día hablando de ella. Y entonces la mácula se va alterando, se acumula el líquido y vemos que está, pues que puede tener solo líquido, puede tener microaneurismas, que sean los que, de donde filtra, puede tener exudación dura, relacionada también con el depósito de lípidos, y lo podemos diagnosticar de muchas maneras. Pero últimamente, dentro de las novedades de la retinopatía diabética, habitualmente el edema macular lo clasificamos en relación con las alteraciones que vemos en la OCT, o bien el tamaño de los quistes, o bien si existen tracción, serían... yo no lo paso, os aseguro que se pasa solo. Yo no lo he pasado. Se ha pasado varias veces solo. En Asturias diríamos que es el trasgu. Pues era el trasgu, ya sabes, que existir existen, como las megas, ¿no? Como las megas. Exacto. Pero yo no toco y se pasa. Bueno, entonces, en dependencia del tamaño de los quistes o de si existe o no existe tracción, veremos un tipo de edema macular e indicaremos un tratamiento en relación con nuestros hallazgos, sobre todo a nivel de la OCT. Vale, entonces una de las cosas también relativamente novedosas del tratamiento del edema macular diabético y de la retinopatía diabética es que había muchísimos estudios que se había visto que el láser era una manera de que no perdieran visión y que podíamos estacionar la retinopatía diabética tratándolo con láser, pero tenía muchísimas complicaciones. Entonces conseguíamos habitualmente dejar la visión como estaba, pero no mejoraba a nadie de visión. Entonces hacía falta tratamientos que suplieran los defectos que tenía el láser, y aparecieron estos maravillosos tratamientos que Ricardo nos ha hablado en parte de los inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial. Los inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial, o VEG, modifican estas dos cosas que hemos dicho que pasaban. Tanto el aumento de la permeabilidad, disminuye la permeabilidad, como la falta de riego. Hacen las dos cosas, con lo cual nos solucionan los problemas de los diabéticos, no en todos, sobre todo nos indicaríamos en los edemas maculares cuando está afectado el centro de la retina, nuestra mácula. Nuestra mácula afectada, podemos utilizar inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial. Habéis visto que no lo he pasado, ¿verdad? Os habéis fijado. O sea... Que es el trasgu. Es el trasgu, sí. Es el trasgu sin ninguna duda. El trasgu lo enreda todo. Y vemos la OCT y puede haber otros signos que nos hagan pensar que existen componentes inflamatorios claros que lo que nos haga indicar sea tratarlo con un corticoide. También podemos pinchar el ojo, podemos pinchar corticoides. Ya, como dice Ricardo, nos pasamos la vida pinchando los ojos. No sé, vamos, esto es una cosa que aumenta sin conocimiento. Pues pinchamos inhibidores del VEG o podemos pinchar corticoides intravítreos de liberación lenta, que también, sobre todo en edemas maculares con componentes inflamatorios, ya sabéis que los corticoides es un antiinflamatorio muy bueno y nos detendrían o estabilizarían el edema macular. Hay muchos enfermos que responden muy bien a los inhibidores del VEG, pero hay más o menos la mitad que no son respondedores maravillosos. Entonces, en estos, y según los signos que veamos, podríamos utilizar los corticoides, o también, como os ha comentado Ricardo, pues cada vez hay más cosas, no solo que inhiban el VEG, sino que también, además del VEG, inhiban la angiopoietina o inhiban otros factores de crecimiento que nos pueden también ayudar a que sean mejores respondedores a esto.
Bueno, y otra cosa que no os ha comentado él es que pero os lo ha dicho indirectamente, es que cada vez tenemos fármacos que duran más. Entonces, los primeros inhibidores del VEG los pinchábamos mensuales. Os ha dicho que habitualmente hacemos una dosis de carga de 3, pero tenemos fármacos que podemos extender y extender y extender y extender. Entonces hay algunos fármacos que de por sí ya trataríamos, pues empezamos luego con otro que tratábamos cada 2 meses, usábamos otro que ahora tratábamos cada 3, cada 4, incluso hay fármacos que ya se ha aceptado su extensión hasta 6 meses, con lo cual podríamos estar pinchando solo una vez cada 6 meses, siempre que el enfermo responda bien a esto. Si tratamos un edema macular diabético con corticoides, podemos utilizar dexametasona, que sería el que habitualmente usamos. Más o menos se dice que el efecto es de 6 meses, es mentira. El efecto del implante de dexametasona son 3 o 4 meses. A los 4 meses hay otra vez edema, pero hay también otros corticoides de acción más prolongada que incluso podrían durar 2 años o 3 años, aunque muchas veces hay que tratarlos incluso con este implante puesto. Os he dicho que hay marcadores a nivel del ACT que nos indican cómo va nuestro edema, con qué tratarlo, cómo responde, etcétera, etcétera. Cada vez utilizamos también más la inteligencia artificial porque nos ayuda a estos marcadores, a analizarlos, a ver la respuesta, y por supuesto que no tenemos que olvidarnos que seguimos usando el láser para muchas cosas. Seguimos usando el láser alguna vez para edemas maculares que no tengan afectación central, que no pensemos que el láser vaya a ser perjudicial. Seguimos usando el láser para retinopatías diabéticas proliferantes si no existen grandes tracciones, aunque hay enfermos que por supuesto que los tenemos que operar si tienen tracciones, o sea que no tenemos que olvidarnos que el láser sigue existiendo y que hay muchos enfermos que tratándoles con láser para determinadas cosas, sobre todo retinopatías diabéticas proliferantes, la panfotocoagulación sigue teniendo por supuesto una cabida sin ninguna duda. Y creo que nada más, mensajes. Y tener en cuenta el aumento de la prevalencia, hay que cuidarse. Ya os ha contado Carlos esta mañana que personas con baja visión pueden cambiar los hábitos de vida, y entre los hábitos de vida puede ser que cambien la actividad física. Hay que hacer actividad física para prevenir que puedan aparecer otro tipo de complicaciones como la diabetes. Es fundamental intentar mantener un género de vida lo más saludable posible. Ocasionan un gasto inmenso, tanto en costes directos por el tratamiento o como costes indirectos, incluso por costes de personas que les tienen que cuidar, que es una alteración neurovascular, neuronas, glía, vasos, que cada vez nos basamos más en la OCT para muchísimas cosas. Hacemos menos angiografía fluoresceínica, hacemos más octas, hacemos más OCT. Que hay novedades en el tratamiento, no es que sean muy nuevas, pero vamos incluyendo nuevos fármacos que asocian más cosas y los enfermos responden mejor. Tenemos que intentar que sea un tratamiento personalizado para el enfermo. No todos los enfermos tenemos que tratarlos igual. Hay enfermos, pues eso, que responderán mejor a una cosa, responderán mejor a otra cosa, y que es fundamental la imagen para tomar este tipo de decisiones. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Igualmente toda una clase magistral sobre retinopatía diabética y sus complicaciones. La verdad es que aquí también tenemos otro trabajo ingente a realizar en las asociaciones, y bueno, quizá tengamos que buscar la alianza de las asociaciones de diabetes, que en España tienen una gran importancia y que yo creo, cuando me he encontrado con ellas, siempre les digo que prestan poco atención a sus retinas y a sus máculas, ¿no? Porque siempre que voy a sus encuentros hablan mucho de control metabólico, de control glucémico, del pie diabético, de las bombas de insulina, pero se fijan poco en sus retinas. Pero bueno, es un trabajo que tendremos que ir también ahí haciendo. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta, aprovechando que tenemos aquí a Isabel y a Ricardo, así que queráis una pregunta rápida, si alguien se decide, y si no, damos paso a la siguiente mesa. ¿Alguien al fondo quiere preguntar algo?
No sé si le podemos